Sean todas y todos bienvenidos. Para comprender en su integridad la historia de América Latina, es indispensable hacer un seguimiento del desarrollo de su historia que finalmente pueda brindarnos un conocimiento claro acerca del concepto latinoamericano. En ese sentido, a lo largo de este documental realizaremos una periodización dividida en 4 partes, desde la conquista e invasión española hasta las revoluciones nacionales del siglo XX. Cada periodo será fundamental en este elaborado proceso de diferenciación e identificación de América Latina, como un pueblo que comparte un pasado común, mismos problemas de desarrollo y una misma unidad real de desafíos. Como primera parte, el periodo colonial. Conquista, dominación, poder, riquezas, explotación y descolonización. Son términos clave que transformaron profundamente la sociedad e imaginario de los pueblos indígenas originarios, generando sociedades coloniales implantadas en el continente. Es necesario que nos detengamos un momento a hablar acerca de la colonia, puesto que múltiples hechos que suceden hoy en día tienen sus antecedentes en los tiempos coloniales. Es importante mirar hacia el pasado y ver qué aspectos de este siguen resonando en los ecos de la hora. Y como veremos, el discurso descolonizador sigue teniendo mucha repercusión hoy en día. Y en la propia Constitución Política del Estado, en la sección del prólogo, se establece que dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Hoy en día, esta lucha anticolonial se basa en eliminar estas acciones de discriminación y dominación, respetando los derechos indígenas y las tradiciones de estos. Tratamos de lograr este bien común basándonos en el vivir bien y el respeto mutuo. Pero incluso hoy en día, estas problemáticas siguen estando presentes. El prejuicio y los estereotipos marcados hacia muchos sectores autóctonos del país siguen estando presentes. Tal es el caso sonado hace un par de semanas del joven que pedía que se le inyectara coronavirus. Este joven hacía canales y videos de comedia en Facebook y ya lo había especificado con anterioridad. Sin embargo, en el momento que subió este video, muchas personas lo tacharon inmediatamente de ignorante, basándose en su manera de hablar y sus rasgos físicos. ¿Acaso podemos decir que estamos avanzando más hacia una Bolivia justa y plural? ¿Acaso los estereotipos que se le implantaron al joven Young son una muestra de que seguimos arrastrando estos aspectos coloniales? ¿En verdad ya dejamos de lado ese estado colonial que se menciona en el prólogo de la Constitución? Las miradas llenas de perjuicios hacia el sector indígena siguen estando ahí, y todo indica que ahí permanecerán al menos unos varios años más. Obviamente esta lógica del discurso descolonizador la podemos adaptar y llevar a muchas otras realidades. En Estados Unidos, por ejemplo, los afroamericanos no son más que el igual de la población indígena que tenemos aquí en Bolivia si nos referimos al racismo. En estos días el movimiento de Black Lives Matter se ha estado haciendo muy popular, ya que es en favor de los afroamericanos de Estados Unidos y se ha hecho popular en todo el mundo. Bolivia no ha sido la excepción, pronunciándose a favor de los derechos de los afroamericanos. Pero, ¿acaso alguna vez en Bolivia hubo una manifestación de tal magnitud por la muerte de un integrante de una comunidad autóctona? Esto ya es parte del estilo de mirada que tenemos, pues vemos relevancia en los países del exterior, poniendo al nuestro en un segundo plano. El discurso descolonizador, de todas maneras, es universal, y es necesario detenerse a pensar cómo los hechos de la actualidad tienen un trasfondo bastante profundo que se encuentra en el pasado. Esto se puede ver de manera clara en el siguiente punto del trabajo. La etapa de las guerras de independencia, iniciadas el 25 de mayo de 1809, constituyen el paso fundamental para la creación de los estados nacionales, soberanos e independientes del dominio de las metrópolis europeas. Pero esta independencia no constituiría una revolución social y económica para los pueblos originarios.
debido a que las estructuras de dominación y explotación con carácter racista y discriminador se mantendrían por muchas décadas más. Paradójicamente, esta vez, ya no en manos de colonizadores europeos, sino bajo el estricto control y poder de oligarquías, como grupos o élites políticas, social y económicamente privilegiados que dominarán y manipularán con intereses clientelistas las estructuras de los nuevos estados en América Latina en el periodo que se comprende como el desarrollo para afuera. Dentro de esto también el sistema político, el aparato político genera cambios de los mismos. Los proyectos nacionales que una vez se consideraron fallidos, estancados, sin miras a un futuro de posibilidad, resurgían y adoptaban forma para llegar a constituirse como un proyecto nacional seguro. El actor clave en estos sistemas políticos es evidentemente la oligarquía, que con un bipartidismo liberal y conservador conseguiría tener mayor parte del poder durante esta época. Poco a poco se articulaba el sistema legal y es como la balanza comercial, gracias a este desarrollo obtenido por el desarrollo para afuera y las exportaciones, la balanza comercial se invierte y se puede generar mucho más de lo que se había perdido. Sin embargo, la característica exportadora latinoamericana era bastante compleja y simple a la vez. Entender la monoproducción y comprender lo que podría ser una exportación basada en un solo producto es lo que poco a poco condenaría a que el continente latinoamericano sufra de no tener una industrialización segura que le permita evitar próximos conflictos comerciales. Después de esto se demostró que gracias al avance tecnológico en Estados Unidos, en Europa, gracias a la materia prima exportada de Latinoamérica, pudo surgir y mantenerse como un mercado un poco más estable a costa de la producción de materia prima de Latinoamérica. El pueblo al poder. La discursiva absurda y dominante de las oligarquías sufriría una notable decadencia y desgaste en su poder y legitimidad. A partir de este proceso de decadencia, movilizado por una creciente e incontenible tendencia de cuestionar y criticar al poder, irrumpen en el escenario movimientos sociopolíticos centrados en la mayoría de las masas y clases sociales históricamente discriminadas y vulneradas. Serían estos movimientos los principales actores que liderarían las reivindicaciones y colocarían en el escenario político la participación popular de las clases inferiores y oprimidas de la sociedad en la toma de decisiones fundamentales del Estado, a la vez que se encuentran dirigidos a la cabeza de un líder absoluto como elemento esencial del concepto. Populismo en América Latina. Estos son unos de los líderes latinoamericanos que marcaron el resurgir del populismo en las últimas décadas, llegando a la conclusión que el populismo está de moda y en su pico más alto. Pero es importante tener en cuenta que no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, al no ser algo nuevo, hoy encuentra su mayor resonancia. Más que una ideología, es una forma de estructurar el relato político y de ejercer el poder, dando la aparición en distintas partes de América Latina a líderes con discursos totalmente radicalizados, con el objetivo de representar al pueblo y proclamar combatir a élites contrarias de los intereses nacionales. Pero al analizar a los políticos latinos, incluyendo los que dejaron el cargo, se llega a un común denominador, que los de izquierda tienden a ser más populistas que los de la derecha. Bien sabemos que al hablar del populismo es esencial hablar de su discurso, ya que el estilo comunicacional populista ha tomado el control de la política con el objetivo de tratar de construir consensos y crear estabilidad. Es por eso que el periódico británico The Guardian realizó una confección de un índice de populismo a nivel retórico, donde se examinaron varios discursos y los clasificaron con una escala que va de 0 no populista a 2 muy populista. Es lógico que algunos líderes latinoamericanos como Maduro, Chávez y Morales sean calificados como muy populistas, pero lo peculiar y lo que llama la atención es que líderes
considerados representantes particulares de la nueva ola populista como Trump o Bolsonaro sean tipificados con el término medio, es decir, como algo populistas. Lo que aporta este estudio es una clara evidencia del aumento del populismo en los últimos años. Sin embargo, esta lógica discursiva es utilizada por dirigentes de ambos extremos del espectro ideológico, es decir, que algunos son de izquierda, como Morales, Ortega, AMLO o Maduro, pero otros defienden las ideas nacionalistas más duras y tradicionales de la derecha, como Bolsonaro o Trump. Entonces, el populismo es un estilo de comunicación política que puede ser aplicado a líderes de izquierda como la derecha, es decir, como a Maduro y a Trump, que a pesar de las diferencias obvias entre ellos, lo que buscan ambos es la atención y el consentimiento de la gente, lo que lleva a un discurso con un enfoque solamente ideacional y que atrae la atención popular. Sin duda alguna es uno de los términos más controvertidos de la política moderna, pero cuando los matices se borran y todo resulta válido en nombre del interés superior del pueblo, es donde el autoritarismo y la supresión de libertades fundamentales del otro son inclinaciones recurrentes. No es como otras ideologías que definen un conjunto claro de valores y que son reivindicaciones por quienes se identifican con ellas. Nadie se reconoce populista y muy pocos terminan de entender qué es, aunque ya forme parte de nuestro léxico cotidiano. En esta coyuntura internacional de insurgencia de los movimientos populistas y nacionalistas, tendrían lugar 3 grandes revoluciones que marcarían la historia de América Latina. El catalizador común de estos procesos revolucionarios fue que los gobiernos oligárquicos vulneraron la libertad, competitividad e imparcialidad de los procesos electorales, acciones que degeneraron en violencia. Estas 3 revoluciones en diferentes países fueron capaces de transformar de raíz las estructuras políticas, económicas y sociales de cada nación a fin de democratizar los estados. Unidad de aprendizaje número 5. Las revoluciones latinoamericanas. Latinoamérica históricamente tuvo grandes acontecimientos que marcaron su desarrollo o estancamiento. Entre ellos podemos resaltar algunas de las revoluciones más importantes del sector, en específico la mexicana de 1910, la boliviana del 52 y la cubana del 59. Al ver las comparaciones entre una y otra, algunas de las características más resaltantes son las ideologías, los motivos detonantes de cada revolución, el papel de los Estados Unidos y las reformas adoptadas tras la victoria. En las ideologías denotamos que tanto Bolivia como México tenían una corriente de lucha impulsada por las clases desfavorecidas, gracias al periodo oligárquico al que se enfrentaban. Por lo tanto, las masas de estas 2 revoluciones estaban compuestas por el campesinado y la clase obrera. Cuba, por su parte, buscaba darle fin a la dictadura de Batista, por lo que era un movimiento nacionalista, que posteriormente, con la alianza contra la Unión Soviética, se convirtió en una revolución socialista. Los partidos opositores a los viejos regímenes fueron el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia, el Partido Antirreelección en México y los ortodoxos en Cuba. Las principales razones por las que se dieron estas revoluciones tienen mucho que ver con la vulneración de los procesos democráticos en cada país. El golpe de Estado de Batista en Cuba, denominado como el cuartelazo, la reelección de Porfirio Díaz en México, que tenía claros indicios de fraude, el mamertazo en Bolivia, que fue un autogolpe de Estado que le devolvió el poder al régimen anterior favorable a la oligarquía. Si hablamos de las reformas, podemos ver que todas fueron de un estilo nacionalista. Mucho más en Cuba, donde Castro intentaba darle una total independencia a su país. En Bolivia y en México se le dio una alta importancia al sector campesino, que necesitaba una reforma agraria para desvincularse del modelo oligárquico que los dominaba. También el proceso de nacionalización fue notable en todos los casos. El rol de los Estados Unidos fue distinto en todos los casos. En México jugó un papel intermitente, que fue totalmente definido por los intereses económicos, que lograron obtener. En Bolivia, el interés recaía en el sector geográfico que podía ser muy favorable si se tenía de aliado al MNR en ese tiempo. Para Cuba no le fue fácil nunca lidiar con su país vecino, ya que a un principio se mostraba solidario con Castro, como una fachada para tenerlo controlado. Sin embargo, después la CIA lo quería muerto, por considerarlo una amenaza, dando comienzo a un enfrentamiento al que se sumaría la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Las revoluciones en América Latina jugaron un papel muy importante para el desarrollo del continente. Estos 3 hitos históricos marcaron el comportamiento del sector frente a la caída del sistema oligárquico.
que dominaba gran parte de los países, líneas nacionalistas y choques ideológicos por la nueva idea de ciudadanía que se deseaba adoptar. Todo esto marcó un nuevo inicio para el desarrollo y futuro del continente. Hasta aquí hemos desarrollado una breve línea de tiempo histórica a fin de concretar la identidad y desarrollo del concepto de América Latina, un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Gracias por acompañarnos.